Buenas noches con todos. En esta presentación voy a hablar acerca de procesos con aire, laboratorio número 2, curso de ingeniería de procesos. En este caso hablamos sobre fundamentos teóricos. Fundamentos teóricos, como breve, nos da un concepto, ¿no? Que el acondicionamiento de aire utiliza varias técnicas a fin de obtener temperatura y el grado de humedad óptimo para asegurar el confort térmico. El aire puede ser considerado una mezcla binaria constituida por un aire seco y vapor de agua. Para los seres humanos, el equilibrio ideal se verifica cuando la temperatura y la humedad ambiental se encuentran en los siguientes intervalos. Las condiciones ambientales, que sería temperatura y humedad relativa. Verano, su temperatura sería entre 24 y 26 grados centígrados. En invierno entre 18 y 22 grados centígrados. La humedad relativa relativamente se ve a través de los porcentajes. Sería en 40-60% y en invierno 40-60%. El confort óptimo depende además de la velocidad y de la pureza del aire. En el diagrama psicométrico se pueden identificar las magnitudes termo o micrométricas, ¿no? Como bien vemos, el, en la siguiente tabla podemos hallar el objetivo, ¿no? El objetivo de este laboratorio, de este informe, es analizar cualitativamente y cuantitativamente procesos de acondicionamiento de aire aplicando los balances de materia y energía. Evaluar el efecto del caudal de aire sobre las modificaciones que se producen en un proceso de acondicionamiento. En este caso, tenemos la experiencia número 1, que sería el aire atmosférico, que es la entrada, el aire frío, que es la salida, y el caudal de aire frío, que sería también la salida. Tenemos que la temperatura del bulbo seco en grados centígrados sería de 24,9. La temperatura del bulbo húmedo sería de 21,1 y en salida, aire frío, la temperatura del bulbo seco 14,3 grados y la temperatura del bulbo húmedo sería de 14,3 grados centígrados. En caudal de aire frío en salida tenemos al volumen de aire húmedo, que sería 8, y a la entalpía de aire húmedo, que sería 160. En este caso, la presión barométrica lo medimos en kilopascales, que sería 99,1 kilopascales. En el siguiente paso, nos piden hallar cálculos para el análisis. Bueno, en este caso nos piden hallar que usemos el diagrama de humedad y ubiquemos los puntos de representación de los estados de aire de entrada y salida. Bueno, en el siguiente dato encontramos que el aire de entrada sería el punto de condensación y el aire de salida sería el punto de enfriamiento. En este caso, la temperatura como bien explicamos, sería la temperatura B, que sería 14,3, es el aire de entrada, y el aire de salida sería 24,9, como bien analizamos en el gráfico. En la opción B nos piden obtenga el gráfico anterior, la humedad absoluta, la humedad relativa, temperatura de rocío y calculemos la humedad molar de aire atmosférico y del aire frío. Como bien sabemos, en la entrada de aire, la humedad absoluta, sabemos que H1 es igual a 0,0142. La humedad relativa de HR1 sería el 72%. Y la temperatura de rocío de TR1 sería el 19,4 grados centígrados. Entonces, usando HM es igual, sería usando HM sería igual a 29 sobre 18 por H, que bueno, esto nos arrojaría la humedad molar, que sería HM1 valdría
0.0229. En la salida de aire tenemos la humedad absoluta, que sería H2 igual a 0.0101, la humedad relativa HR1, que es igual al 100%, y la temperatura de rocío, que sería TR2 igual a 14.3 grados centígrados. En este caso, la humedad molar nos arroja que es de 0.0163. En el punto C nos piden que representemos el proceso de enfriamiento en el diagrama de humedad, trazando con líneas continuas. Como bien vemos, eh, podemos analizar la siguiente imagen, que tenemos el área de condensación y el área de enfriamiento. A través de líneas rojas se ha subrayado las líneas continuas, ¿no? Donde trabaja el área de enfriamiento. Y en la parte inferior podemos ver el caudal de aire, perdón, que es con un orificio con diámetro interno de 100, que la temperatura saldría en 20 grados centígrados y una presión de 1013 atmósferas. En el punto D nos dicen, determina el flujo de aire seco y de vapor para el aire frío y aire atmosférico. Representa este proceso un diagrama de bloques indicando corrientes de masa y variables de proceso. Como sabemos que la presión es 99.1 kilopascales, tenemos en este caso el enfriador y en este caso tenemos tres puntos, F1, F2 y F3. Bueno, eh, dado los siguientes datos, a lo anterior, analizamos en el aire frío. En el aire frío, bueno, acá tenemos el flujo de vapor, que sería 1 sobre 28 más H2 sobre 18. Y dando los cálculos, tenemos que el flujo de vapor sería de 0.8447 metros cúbicos sobre kilogramos. De la tabla de caudal tenemos vapor igual a 160 metros cúbicos H. En el flujo de aire seco, el aire frío y aire atmosférico. Bueno, en este caso analizamos el flujo de aire seco, que sería V2 entre V por H2 es igual a 160 metros cúbicos hora sobre 0.8447 metros cúbicos kilogramos aire seco. Es igual, todo esto, el flujo de aire seco sería a 189.416 kilogramos aire seco sobre hora. En el flujo de vapor, eh, en el flujo de vapor de aire atmosférico tenemos que hallar flujo de aire seco por H1, que sería igual a 189.416 por 0.0142. El flujo de vapor de aire atmosférico sería 2.690 kilogramos vapor H. Y el flujo de vapor de aire frío sería a flujo de aire seco por H2, que esto sería 189.416 por 0.0101, que esto nos daría un valor, el flujo de vapor de aire frío sería a 1.913 kilogramos vapor sobre hora. En el punto E nos piden calcular la velocidad de enfriamiento del equipo, kilojoules hora, y el flujo de calor de enfriamiento. Dado los siguientes datos del diagrama de bloques, el flujo El flujo 1 sería a flujo de aire seco más flujo de vapor, que esto nos daría un resultado de 192.106 kilogramos hora. Y el flujo 2 sería a flujo de aire seco más el flujo de vapor 2, que esto nos daría un resultado de 191.329 kilogramos hora. En esto encontramos la diferencia, que el flujo 3 es igual a flujo 1 menos flujo 2,
que nos daría un resultado de 0.777 kilogramos hora. En H1 tenemos que es igual a 1.005 más 1.88 por 0,0142, todo esto multiplicado a 24.9 menos 0 y sumado más 2501.4 por 0.0142. Todo esto nos arroja que H1 es igual a 61.209 kilojoules sobre kilogramos. En H2 es igual a, de la misma manera, 1.005 más 1.88 por 0,0101. Todo esto multiplicando a 14.3 menos 0, sumando 2501.4 por 0.0101. El H2 nos arrojaría una respuesta de 39.907 kilojoules sobre kilogramos. En H3 tenemos lo siguiente, que sería 4.18 por 14.3, que sería igual todo esto a 59.774 kilojoules sobre kilogramo. Y también nos pidieron hallar el flujo de calor de enfriamiento, que esto es igual a flujo de aire seco por el resto de H2 menos H1 más el flujo 3 por H3. Todo esto es igual, según resultado y cálculo, nos daría que el flujo de calor de enfriamiento sería a menos 3.988.495 kilojoules hora. Conclusiones. Se consiguió realizar la medición adecuada de los parámetros de entrada y salida de aire, como es la temperatura de bulba húmeda y seca, haciendo uso de las temperaturas instaladas, termocuplas instaladas tanto en la entrada y salida del equipo. Se consiguió tomar la medida de la longitud de caída de altura de agua entre la entrada y la salida con ayuda del manómetro diferencial y haciendo uso de la tabla de caudal. Se obtuvo el caudal de aire. Este valor fue de 160 metros cúbicos hora. Además, también se consiguió realizar la medición de la presión del aire atmosférico con ayuda del barómetro. Se consiguió analizar el proceso de acondicionamiento de aire, logrando calcular el flujo masivo de aire atmosférico, gracias al flujo volumétrico en la salida de aire. Además, mediante el balance de material total se obtuvo un flujo de agua condensada de 0.777 kilogramos de agua. Ahora,